tardes a todos, todas y todes. Todo muy natural 2.0 ya comienza en este octavo programa y esta vez arranqué yo porque es mi número favorito y porque si no siempre arranca Meli, pobre, y me pareció importante ya en nuestro octavo programa de esta segunda temporada presentarla a ella, a mi amiga, a mi compañera en este hermoso proyecto que tiene muchas secciones, pero ya les vamos a estar contando una sorpresita, un programa especial va a ser hoy. Pero bueno, vamos a presentarla a ella, a mi compañera y amiga Meli Manrique. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola G, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me dio risa lo de el octavo programa, tu número preferido. No creí que ibas a decir eso. Pero sí, este programa va a ser especial. Bueno, ya les contaremos por qué. Pero bueno, como siempre decimos, el programa tiene muchas secciones, efemérides, noticias locales, nacionales e internacionales. En este caso no vamos a tener ni Proyectos Unicen ni R1 Rescate, sino que vamos a tener una entrevista a alguien a quien seguimos mucho por las redes, ya les contaremos quién, y las recomendaciones de siempre. Tal cual, pero no vamos a continuar el programa sin antes recordarte dónde podés comunicarte con nosotras. Bueno, primero tenés el WhatsApp 2284 15 500 200. Ahí siempre nos puedes mandar un mensajito de alguna canción que quieras escuchar, alguna recomendación que tengas para hacernos. ¿Qué más? Podés lo que quieras, alguna noticia que quieras que hablemos también, algún tema que todavía no hemos profundizado también. Alguna banda que quieran que pasemos también. Todo es todo se puede sumar, todo es bienvenido, exacto. En Instagram, todo muy natural 2.0, así es como aparecemos. Vas a ver nuestro hermoso logo diseñado por mi compañera Meli Manrique y a su vez tenés todos los programas cargaditos con su propio link y los temas que hemos abordado desde la primera temporada y la segunda. Y yo, si fuera vos, ya nos voy a seguir porque entre hoy y mañana también vas a tener el link del programa de hoy para que lo vuelvas a escuchar e informarte sobre este tema tan importante que vamos a hablar hoy, que todavía no vamos a contarte. Y en YouTube aparecemos como Radio Universidad de La Barría, ahí podés ver todos nuestros episodios y obviamente todos los programas que pasan por Radio Universidad, el colectivo, en avenidas, entrevistas, hay de todo en nuestro link, así que te invito a seguirnos. Así es, bueno, también queremos agradecerles a quienes nos ayudan en cuanto a la producción, porque Todo Muy Natural no somos solamente nosotras dos, sino que hay un equipo detrás. En producción nos ayudan Soledad Restivo, Diego Ibarra, y quienes, la coordinación general, Yanela Alves, y quienes grabaron la artística, Lea Bustamante, la China Yaquemet y Tommy Kessler. Así es, les agradecemos a todos ellos, obviamente a nuestras familias, amigos, amigas, amigues que siempre nos acompañan, a todos nuestros compañeros de la radio que siempre nos dicen, ay, me encantó el tema que hablaron, o pueden hablar sobre este tema, o muchos éxitos. También nos han entrevistado los chicos de En Avenidas, así que se lo agradecemos un montón. Y obviamente quienes les hablan, quienes editan el programa, quienes ponen la música, quienes conducción, producción, operación técnica, todo, quienes escuchan estas hermosas voces, Meli Manrique y Gina Gatti. Bien, comenzó este momento de efemérides y vamos a comenzar con el día 7 de julio, que fue el Día de la Conservación del Suelo. Se celebra cada 7 de julio en nuestro país en conmemoración del fallecimiento del Dr. Hugh Hammond Bennett, un científico estadounidense pionero en la conservación del suelo. La fecha fue establecida en 1963 por decreto presidencial en Argentina con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de cuidar este recurso vital. La conservación del suelo es fundamental para la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. La degradación del suelo afecta la calidad de vida y puede llevar a la desertificación. Bien, y la próxima fecha será el próximo 10 de julio, que es el Día de la Ganadería Argentina. En Argentina, el Día de la Ganadería se celebra cada 10 de julio desde el año 1866 en conmemoración de la fundación de la Sociedad Rural Argentina. Esta fecha destaca la importancia de la ganadería en la economía argentina
y reconoce la labor de todos los trabajadores del sector. La ganadería es la actividad dedicada a la cría de animales con fines comerciales, como la obtención de carne, leche, lana, huevos, entre otros. En Argentina se centra principalmente en la cría de ganado bovino, vacas, pero también se crían ovejas, cerdos, caballos, entre otros. La actividad ganadera, junto con la agricultura, han sido fundamentales para el desarrollo del país desde sus inicios. Bien, les deseamos un feliz día a todos los ganaderos argentinos que trabajan día a día con sol, con lluvia, con muchos fríos, para justamente aportar a nuestro país. Bien, finalizamos con esta sección de efemérides y continuamos con noticias locales, nacionales e internacionales. Bien, ahí comenzamos con las noticias y ya vamos con las locales. En este momento no hemos encontrado muchas noticias sobre medio ambiente en lo local, pero igualmente quisimos informar de cómo ayudar a una persona o a los animales que están en la calle y que están pasando mucho frío. Así que vamos a comenzar con una difusión que está haciendo el municipio, que si ves una persona expuesta a bajas temperaturas, contactate vía WhatsApp las 24 horas en VER, Vecinos en Red, al 2284 54 48 17. Otros números que pueden utilizar: la Guardia de Desarrollo Social 2284 53 11 18, Bomberos 100, Salud 107, Defensa Civil 103 y la Policía 911. Bueno, continuando con las noticias locales, seguimos con el quirófano móvil, que continúan con su recorrido de julio en la primera y segunda semana. En el día de ayer estuvieron en el barrio Hipólito Yrigoyen, en la Sociedad de Fomento, que queda en Estrada 4141. Estarán el próximo jueves 10 de julio en Villa Aurora, en el predio Los Zainos, que queda en Avenida Colón 6803. Y el viernes estarán en Hinojo, en el Centro Cultural Ex Sociedad Italiana. Turnos previos: podés sacar turno en la dirección donde se va a encontrar en el móvil, o por llamada o mensaje de WhatsApp al 15 666 400 de 8:30 a 12 horas de lunes a viernes. Bien, y como te dijimos al principio, están pasando muchos fríos, y de Braumatología también compartieron una serie de recomendaciones para proteger a todos los animales de las bajas temperaturas. Y estas son las recomendaciones: mantenerlos en un lugar techado y protegido del frío y la lluvia. Si se mojan por la lluvia o el rocío, hay que secarlos. Si el animal le pones ropa, revisa que esté siempre seca. Mejorarles la alimentación y que nunca le falte agua. Cuando salgas en auto, revisa que ningún animal se encuentre debajo o dentro del motor, ya que al buscar calor se acercan a los vehículos. Ante la aparición de tos, secreción de los ojos o nariz, decaimiento, falta de apetito u otros síntomas, acudí a la veterinaria de confianza. También hay que recordar que muchos perros y gatos viven en la calle y ellos también necesitan estar protegidos. Para ello, Bromatología y diversas protectoras locales piden a los vecinos que les brinden un techo para pasar la noche o coloquen cuchas o cajas con mantas en las veredas. Los abrigos y capitas de tela también son de mucha utilidad. Toda persona que vea que hay un animal en la calle a la intemperie, o asimismo también vecinos, que vos veas vecinos que tengan a sus perros atados afuera con estos fríos, o cualquier animal que tengan afuera, por favor decile que no le cuesta nada mantenerlos, aunque sea en la noche, al resguardo, porque están pasando muchos fríos y que nos hace creer a nosotros que ellos no lo están viviendo. Así que por favor difundamos, ayudemos, acerquémonos a los vecinos que tengamos, para también ayudar a estos animalitos que justamente no tienen voz. Entonces no tienen manera de decir por favor ayúdenme. Entonces para eso también estamos nosotros. Bueno, continuamos con las noticias, en este caso nacionales. La primera la tomamos desde el portal de Greenpeace. Argentina empieza a vivir a crédito ecológico. A partir del pasado 3 de julio empezamos a vivir a crédito ecológico, utilizando reservas que no se reponen, profundizando el deterioro ambiental y comprometiendo el bienestar de las generaciones futuras. Consumimos más recursos de los que nuestro país puede reponer. Perdemos bosques, especies, ecosistemas y futuro. El Día del Sobregiro no es solo una fecha,
es el síntoma de un sistema que rompe los límites del planeta, pero aún estamos a tiempo de actuar. Argentina está consumiendo casi el doble de lo que su territorio puede sostener. Terrible. Se deforestan miles de hectáreas por año en el Gran Chaco y decenas de bosques y humedales que se ven afectados por incendios, en su mayoría provocados por el accionar humano, afirmó Matías Arrigasi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina. La situación es crítica. La explotación de la naturaleza está íntimamente ligada a la crisis climática y a la desaparición acelerada de la biodiversidad. En todo el mundo, más de 1 millón de especies están en riesgo de extinción. En Argentina, casos como el yaguareté, que hoy sobrevive en apenas el 5% de su territorio original, reflejan con crudeza cómo la expansión de la frontera agropecuaria, la deforestación y la fragmentación de hábitats están empujando al colapso a ecosistemas enteros. Continuar por este camino implica no solo perder biodiversidad y ecosistemas clave, sino agravar los impactos sociales y económicos de la crisis climática. Bueno, es lo que decimos siempre, hay que tomar medidas para que esto cambie. Tal cual. Y ahora nos vamos con nuestra noticia nacional, la tomamos del portal Econews, y es que en la Conferencia Climática Internacional, los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Chubut, Jujuy y la vicegobernadora de Entre Ríos firmaron un compromiso regional en materia ambiental. Al firmar el pacto, la principal preocupación de las provincias es la dificultad de conseguir financiamiento internacional para políticas públicas que aborden la crisis climática y ecológica bajo el ala de un gobierno nacional negacionista. Es por eso que propusieron este espacio para expresar la necesidad de fondos para que los gobiernos subnacionales pongan en marcha políticas locales. Se comprometieron a proteger la biodiversidad, promover la adaptación de los ecosistemas frente a los impactos climáticos, acelerar la transición hacia la economía circular, invertir en una transición energética justa y equitativa, potenciar la perspectiva de género y la diversidad en las políticas climáticas y fomentar la educación ambiental y la sensibilización pública. En la conferencia que tuvo lugar en Córdoba, todos los mandatarios insistieron en la posibilidad de seguir explotando los recursos naturales de sus provincias y de forma sostenible. Bien, me parece bueno, ¿no? Sí. Este acuerdo es un compromiso regional y la verdad que las propuestas justamente a lo que se comprometieron, ¿no? Son temas que la verdad es lo que venimos hablando, son temas y noticias que todos los martes venimos difundiendo, así que me parece muy bueno justamente contra un gobierno negacionista. Sí. Es así, un gobierno negacionista que pone trabas y niega todo lo que está pasando en cuanto a la crisis climática y la emergencia del planeta. Sí. Y bueno, y la última noticia nacional la tomamos desde los portales Econews y Sintientes ORG. Prisión efectiva por maltratar caballos. Por primera vez en Mendoza, un hombre fue condenado a prisión efectiva por maltrato animal. El fallo también reconoció a 2 caballos como seres sintientes y sujetos de derecho. El primer caso ocurrió en marzo. Uno de los caballos colapsó en la vía pública tras arrastrar 1000 kilos de ladrillos. Un mes después, otro caballito fue hallado débil y desnutrido, forzado a tirar otra carreta. En ambos hechos intervinieron vecinos, inspectores y personal judicial. La jueza Erika Sánchez dictó una pena de 4 meses de prisión efectiva y una inhabilitación de 10 años para la tenencia, uso y traslado de equinos. El fallo fue acompañado por la Unidad Fiscal de Delitos contra el Maltrato Animal, creada en 2023. Desde la asociación PEMPA remarcan que este precedente judicial marcó un cambio de paradigma. Se reconoce legalmente que los equinos tienen sistema nervioso central, sienten dolor y pueden sufrir. El caso se da mientras se impulsa la ley de seres sintientes, que busca modificar el Código Civil argentino para dejar de tratar a los animales como cosas y reconocerlos como personas no humanas sintientes. Acá hay algo que yo quiero resaltar que dice: se reconoce legalmente que los equinos tienen sistema nervioso central, sienten dolor y pueden sufrir. No puedo creer, es lo que hablamos siempre, no puede ser que tengamos que resaltar estas cosas. ¿Cómo no van a ser seres sintientes? Es increíble. Iba a resaltar lo mismo. Yo estoy
indignada. Estoy muy indignada, Sí, dijo no, Meli. sin palabras. No, pero es así, es justamente, estamos en 2025, seguimos luchando por la ley sintiente justamente, pero por esto no puede ser que se tenga que reconocer legalmente que un animal tiene sistema nervioso central, No, sí. que sienten dolor. Terrible. Me parece una locura que en 2025 tengamos que estar debatiendo esto, pero bueno. El año pasado estuvimos hablando con Andrea Moyano, que ella es abogada y está al tanto de toda esta ley de seres sintientes, que nos estuvo asesorando mucho, así que si quieren escuchar el programa se lo recomendamos porque estuvo muy linda esa entrevista. Sí, la verdad que sí, pero bueno, es esto. Es Sí. lo que venimos hablando todos los programas, Siempre. seguir debatiendo temas que vos decís no podemos seguir. Que nosotras consideramos quizás muy de sentido común. Tal cual. Y al parecer no es de sentido común. No, porque se ve si que no. Si se tiene que expresar que un animal tiene sistema nervioso, siente dolor y puede sufrir, es porque no es evidente al parecer. No, se ve que no es evidente, pero está buenísimo este logro, Sí. este fallo. Esto da un paso más a que es un caso más justamente a que la ley se pueda dar. Así Sí. que sigamos luchando por esto, así como un montón de casos más hay en nuestro país y en el mundo. Sí. Así que sigamos por eso. Ahora sí nos vamos a las noticias internacionales y nos vamos a Chile porque desde el portal Animal Libre hubo un avance histórico. Una vez más, nos vamos de Argentina a Chile. ¿Por qué? Porque con 114 votos a favor, la Cámara de Diputados respaldó el proyecto que tipifica la zoofilia como delito en Chile. Después de cuántos años recién, ¿no? Se está hablando de este tema, pero bueno, que este tema también lo hablamos Sí. con Andrea y que justamente la ley sintientes acá en Argentina abarca este delito también parte, ¿no? De como un delito. Bueno, en Chile se votó con estos 114 votos. Cuando el Senado lo ratifique, el país contará con una ley que permitirá investigar y sancionar con cárcel estos abusos e impedir la tenencia de animales a los responsables. Quedó una votación. Levantemos la voz para que el Senado convierta este avance en ley y ningún animal vuelva a quedar desprotegido frente a estos actos aberrantes, porque es aberrante, justamente está pasando en Olavarría, pasa justamente, muchos de los animales han sido rescatados y han pasado por esto, así que sigamos luchando por la ley de seres sintientes acá en Argentina, festejamos lo que está pasando en Chile, un voto más y esto va a ser una ley fija, así que buenas noticias. Bueno, y otra buena noticia también la tomamos desde el portal FADA.org. Suiza da un importante paso adelante en la protección animal. A partir del 1 de julio entró en vigor una nueva ley que obliga a informar si los productos de origen animal provienen de prácticas dolorosas realizadas sin anestesia. Procedimientos como la castración, el descornado, el corte de dientes o cola sin analgésicos, la amputación de picos en aves o la alimentación forzada en patos y ocas deberán especificarse claramente en el etiquetado. La normativa se aplicará tanto a productos nacionales como importados y afectará a supermercados, tiendas, restaurantes y cualquier punto de venta. Además, quedará prohibida la importación de pieles obtenidas mediante métodos como trampas o cepos. La medida surge tras constatar que el 60% del sector no cumplía con la normativa vigente sobre el etiquetado. Habrá un periodo de transición de 2 años y se reforzarán los controles. Bueno, también seguimos con las buenas noticias en cuanto a leyes, en este caso que obliguen que los productos de origen animal provengan de prácticas dolorosas en animales. Bueno, estas prácticas serían sin anestesia, ¿no? Y nos vamos con una notita de color, podríamos decir, una noticia de color, y es que una boxeadora rusa generó repudio internacional tras viralizar un video donde se la ve dándole de fumar a una orangután en un zoológico de Crimea. La filmación fue publicada en su Instagram. Ella es Anastasia Luchkina, quien aparece pasando un cigarrillo electrónico al animal. El acto fue ampliamente criticado por usuarios, organizaciones de protección animal y autoridades. La Federación Rusa de Boxeo inició una investigación disciplinaria, mientras que su club la expulsó de manera inmediata. El zoológico donde ocurrió el hecho, que es Taigán, denunció un deterioro en la salud de Dana, la orangutana afectada.
El veterinario informó que el primate rechazó comida y se mostró apático, con sospechas de haber ingerido parte del vapeador. Dana es la única orangután de su especie en Crimea y figura en la lista roja. Desde el parque aseguraron que si requiere cirugía, Lubchina deberá asumir las consecuencias legales. El ingreso del atleta al predio está prohibido. Desde PETA calificaron la acción como una violación grave al bienestar animal. Mientras tanto, legisladores rusos evalúan si podría aplicarse el artículo 245 del Código Penal por maltrato. En su defensa, Lubchina ofreció versiones contradictorias, pidió disculpas, luego negó los hechos y más tarde sugirió que el video fue manipulado con inteligencia artificial. Las consecuencias, sin embargo, ya están en marcha. Este videito lo vimos en Econews, por si lo quieren buscar. Al menos en mi red social y mi entorno me dijeron que esto lo estaban repudiando un montón, lo siguieron difundiendo y me parece espectacular que se sigan difundiendo porque esto es lo que hablamos desde el principio. ¿Dónde está la conciencia social? O sea, algo que nosotras creemos que es evidente, viene esta gente y hace esto, comete estos errores. Esperemos que la orangután esté bien, se pueda recuperar, pero bueno, también rescato las medidas que se tomaron al respecto, me parece que hay que valorarlo muchísimo. Ahora sí, nos vamos con esta entrevista, nos vamos a escuchar una canción, pero nos vamos con esta gran entrevista que no vamos a decir mucho porque la vamos a presentar ahora en unos minutitos nada más. En este momento, en Todo Muy Natural 2.0, comenzamos con una entrevista que hacía mucho que queríamos hacer y hemos conseguido hablar con ella. ¿Y quién es? Bueno, estamos en comunicación con Natalia Massey, también conocida como Eco Intensa en Instagram. Ella es abogada y ambientalista y a su vez es autora del libro Una Vida Sustentable. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Todo Muy Natural 2.0. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, hola Natalia, ¿cómo estás? Bueno, gracias por este ratito para poder entrevistarte. No, de nada, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar queremos hablar un poquito con vos sobre la ley de glaciares, porque bueno, hace unos días, como es de público conocimiento, quisieron modificar esta ley a través de un decreto presidencial en el que ampliarían, las áreas de explotación. Bueno, si querés comentanos desde el principio qué es la ley de glaciares y por qué es tan importante para Argentina y para el mundo. Bien, buenísimo. Bueno, es lo que dijiste estuvo bárbaro. Corregiría o cambiaría una cosita nomás, que es que en realidad no es que no salió un decreto presidencial, sino que se filtró sí, se hizo público en algún punto, pero no a propósito, un borrador de un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, en el cual se intentaría implementar modificaciones a la ley de glaciares que mencionaba. Aclaro esto porque no es que hay un DNU que alguien puede googlear y poner DNU que modifica la ley de glaciares y lo va a encontrar, sino que son estas cosas que suceden, que se filtra la información, que llega y que rápidamente fue levantada por algunos legisladores de la oposición, por organizaciones ambientalistas. Son cosas que a veces se saben y es importante justamente poder actuar antes de que sucedan para poder frenarlas. Claro. Algo que planteas era, por qué es importante la ley de glaciares, y me parece que está bueno como aclararlo y también saber que por esa importancia de la ley es que nos estamos adelantando a los hechos, por decirlo de alguna manera. La ley de glaciares fue una conquista de la ciudadanía y del movimiento ambiental muy grande a principios de los 2000. En un primer momento se sancionó en el 2008, después se vetó y después se volvió a conseguir que se sancionara en el 2010. Y esta ley se logró gracias al esfuerzo, como les decía, de toda la sociedad y del movimiento ambiental y de los territorios. Porque en realidad, detrás de la explotación de los glaciares o de la desprotección de los glaciares, hay un montón de intereses económicos. Toda la industria minera está tratando de poder acceder a esos territorios que son ricos en minerales para poder explotarlos, extraer esos minerales y, hacer negocios en base a esa explotación. Que no es que hacer negocios en sí mismo sea algo que está mal, y esto lo aclaro porque muchas veces a los ambientalistas nos acusan de ser antidesarrollistas, etcétera, sino que el daño ambiental detrás de la megaminería es muy alto y el costo ese que no se computa a la hora de hacer esos negocios los pagamos la naturaleza
y las personas, sobre todo las personas que viven cerca de los territorios donde hay glaciares, pero además todos los seres humanos y los argentinos entre ellos, porque los glaciares representan una fuente de agua muy importante, una reserva de agua muy importante, y si nosotros los perdemos y contaminamos esos suelos, contaminamos ese agua, nos estamos perjudicando a nosotros mismos y a nuestro acceso al agua. El agua, que es un bien cada vez más escaso a nivel mundial, un bien que está cotizando hoy en día en Wall Street, en la bolsa, o sea, no es algo menor. Capaz que los argentinos, las argentinas tenemos un poco como la costumbre de, igualmente obvio hablando desde el privilegio de abrir la canilla y poder tomar agua y que no haya ningún problema, pero hay muchísimos lugares en el mundo donde eso es imposible. Entonces tal vez no somos conscientes de lo que implica poder tomar agua de la canilla, por ejemplo. Bueno, si nosotros seguimos destruyendo nuestras reservas de agua dulce, en algún momento no vamos a poder hacer eso y vamos a tener que comprar el agua embotellada. Y eso dispara un montón de otras cosas, ¿no? Por supuesto que un gasto para cualquier familia, pero mucho más importante para las familias de menos recursos económicos, un enriquecimiento por parte de la industria del agua embotellada, etcétera, haciendo un poco de proyección de cómo puede llegar a desarrollarse todo esto. Entonces, la ley de glaciares protege los glaciares y protege además el área periglaciar, que es como el área que está alrededor de los glaciares. Claro. Y esa protección que tiene la ley actual es como muy completa, ¿sí? Una cosa que me parece que es importante mencionar es, protege los glaciares porque son glaciares. No les pide nada, no piden que comprueben nada. El glaciar se protege porque es glaciar, porque es un cuerpo de hielo, porque es una reserva de agua y porque se entiende su valor ecosistémico. Las modificaciones que se tratan de implementar lo que hacen es desregular, es bajar muchísimo ese nivel de protección y empieza a poner ciertos requisitos que hacen que cada vez se protejan menos glaciares. Entonces, en vez de proteger todos los glaciares, protege solamente los glaciares que tengan más de 1 hectárea de superficie. Hay un montón de glaciares que tienen menos de 1 hectárea de superficie. Entonces, ¿qué haces con esos más chiquitos? Listo, los explotamos. Así se plantean en ese borrador muchos detalles que vendrían a justamente volver más laxa la protección de los glaciares y por lo tanto los pone en peligro. Bien. Corto porque si no se puede hablar 6 horas. Ya dejo que me digan algo. A nosotras nos encanta, así que no te hagas problema. Bueno, justamente, más o menos igual lo nombraste, pero por ahí profundizar un poco más de los beneficios y la importancia que tienen los glaciares, ¿no? Sí, obvio. Bueno, mira, en Argentina, para que se den una idea, 12 de nuestras provincias tienen glaciares, que normalmente nosotros pensaríamos que están, no sé, solamente en Río Negro, en Chubut y en Santa Cruz. Claro. Pero no, tenemos en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja, en San Juan, en Mendoza, en Neuquén, o sea, todas esas provincias hoy en día tienen glaciares que son protegidos por la ley de glaciares. Son aproximadamente más de 16.000 los cuerpos de hielo que se han encontrado entre la cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur. Y la superficie que cubre en Argentina los glaciares es de más de 8.400 metros cuadrados. O sea, es muchísimo. Uno piensa en los glaciares y piensa en el Perito Moreno y como que con eso se termina. Pero no. Y hay un dato importante que tiene que ver con esto que les decía del rol de los glaciares, que hay 36 cuencas de agua en Argentina que reciben agua de los glaciares y que están en más de 1.800 localidades, ¿sí? Con más de 7 millones de personas y que digamos que tienen un contacto directo con esas cuencas. Entonces me parece como importante ver esto porque tal vez uno, como te decía, ves la foto, ves el barquito, el turismo, qué lindo desde lo estético, pero el rol que cumple es mucho más importante. Ahí algo que a mí me gusta, que aprendí la verdad que hace relativamente poco, que es el criterio de conservación, ¿no?, de los espacios naturales. Antes se conservaban, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, los parques nacionales, porque eran lindos. Ese era el criterio, ¿no? Como, bueno, esto es lindo y lo protejo. Y con el tiempo se empezó a entender que había cosas mucho más profundas que ese criterio estético y que había lugares que tal vez no eran tan bellos, pero que igualmente necesitaban de protección por el rol y el valor ecosistémico que tenían. Hay muchos glaciares que puede ser que no sean tan lindos como el Perito Moreno, pero que igualmente tienen un valor recontra importante y que necesitan ser protegidos. Wow, yo no sabía de esto. La verdad que también me vengo a enterar, nos venimos a enterar con vos, pero qué importante esto que decís, ¿no? Como antes se tenía un criterio de belleza con el objetivo de
traer turismo, traer gente a que lo vea, a sacarse fotos, a que la gente vaya y a visitarlo, a visitar solamente, justamente, no a protegerlo. Y ahora está este concepto de cuidémoslo, sea lindo o no, porque es una parte fundamental de nuestro ecosistema y de nuestro planeta justamente. Totalmente, sí, absolutamente. Bueno, Natalia, ¿hubo otro gobierno que haya querido modificar esta ley de glaciares? ¿Qué pasó si hubo estas modificaciones? Mira, en realidad, como les decía, fue muy difícil que se sancionara la ley en un primer momento. Claro. Entonces, en todos los gobiernos hubo como mucha presión por parte de lo que se dice el lobby minero, ¿no? Como la industria de la minería, para tratar de primero que la ley no saliera, después lograr el veto de la ley, y después siempre ver cuándo pueden atacar para poder modificarla. En el 2023, apenas fue el cambio de gobierno y cuando aparece el modelo o el borrador del DNU, ¿se acuerdan ese DNU larguísimo previo a la ley de bases? Sí. Ahí ya se incorporaba un intento de reforma de la ley de glaciares, que a mí me acuerdo, me había llamado mucho la atención. Yo estaba obsesionada en ese momento leyendo el DNU y todas las modificaciones en la parte ambiental, porque era eterno, modificaba cosas de las más diversas del mundo en cuanto a la normativa de nuestro país. Y en la ley de glaciares decía, bueno, modifíquese en el artículo 1 o reemplaces el artículo 1 por este. Entonces yo me acuerdo que entra en la ley de glaciares actual y el artículo 1 era la definición de glaciares. Claro, cuando vos te modifican la definición del objeto que está protegiendo la ley, todo lo que viene después pierde sentido en algún punto. Porque si yo te digo que un glaciar es A, B y C y lo voy a proteger, y te digo modifiques el artículo 1 y te digo el glaciar es A, estoy dejando afuera B y C. Entonces todo lo que dice después ya desprotege muchísimo, aunque parezca que sea una coma nada más o una letra, es re importante. ¿Qué pasó en ese momento? Entre todas las cosas que se hablaron, que se debatieron, que un montón de gente se puso a investigar muchísimo y a estudiar y a generar comunicación al respecto, se logró que no se incorporara esa modificación a la ley de glaciares porque generó mucho rechazo por parte de la sociedad. Hay algo que tiene el tema de glaciares, que es que se movió tanto en su momento, como les digo, antes del 2008, que fue cuando se obtuvo la primera sanción de la ley, que la sociedad sabe que los glaciares hay que protegerlos. Entonces, rápido reaccionamos, no tiene licencia social, como se dice, la modificación de la ley de glaciares o la explotación de los glaciares. Entonces, por eso desde el ambientalismo, ahora que nos enteramos que está este borrador, actuamos como por decir preventivamente, hablando mucho de esto, porque necesitamos, y está buenísimo lo que hacen ustedes de también darle espacio, que la sociedad sepa lo que está pasando para que no lo permita, para que hablemos de esto en redes sociales, para que digamos que vamos a salir a la calle a manifestarnos. ¿Por qué? Porque en el gobierno, en cualquier gobierno, hay gente que nos está escuchando y que no quiere tampoco que su imagen positiva baje tanto. Entonces, está bueno decir, estamos todos en desacuerdo con que se modifique la ley de glaciares para de alguna manera intentar frenarlo. En los hechos ya pasaron 2, 3 semanas y ese DNU no salió. Entonces, tocamos madera, pero por algo no está saliendo también. Claro. Tal cual. Sí, como abrir el paraguas, por así decirlo. Bien, Nati, vos en un momento dijiste justamente que los sectores ambientalistas se están moviendo. Bueno, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Qué es lo que están haciendo? Y también, ¿cómo esto repercute, como vos decís, en que la sociedad también se está manifestando en decir, no, los glaciares no se tocan justamente? Bien. Bueno, en principio lo que se está haciendo es este llamado a la toma de conciencia, dar información para que se sepa, comunicar mucho en redes sociales y estar atentos y alerta por si llega a salir ese decreto para poder salir de vuelta, les decía, ¿no?, a la calle, a manifestarse, a rechazarlo, cosa que en general funciona. Puede ser que a veces no, pero tenemos también resultados positivos en todas las áreas. Por fuera de eso están las herramientas más legales que tienen que ver con que en realidad modificar la ley de glaciares por decreto es inconstitucional, porque un decreto en realidad es la forma que tiene de legislar, por decir de alguna manera, el Poder Ejecutivo, y la ley de glaciares fue sancionada por el Poder Legislativo, cumpliendo con todo el proceso legislativo correcto, ¿sí? Pasó por las cámaras, se votó, se juntó el quórum, se votó, todo eso. Entonces, el decreto en realidad no es creado como herramienta para que venga un presidente y te modifique cualquier ley. Claro. El decreto de necesidad y urgencia puede darse, el presidente tiene esas herramientas para poder legislar a través de decreto, pero tiene que haber una necesidad y una urgencia. Y en este caso, eso no está dado.
O sea, no hay ninguna necesidad ni ninguna urgencia de modificar la ley de glaciares. No impacta inmediatamente ni en nuestra economía, ni en la salud, como puede haber sido, no sé, en el caso de la pandemia, que se puede haber tomado alguna decisión por decreto de necesidad de urgencia, porque, bueno, había claramente una necesidad de una urgencia en términos de salud pública. Claro. Acá no están dadas esas condiciones, entonces ya desde lo jurídico hay instrumentos que nos permitirían rechazar el decreto por inconstitucional. Obviamente lo mejor que podría pasar es que el decreto no salga porque ya hay mucha resistencia por parte de la sociedad y no tener que acudir a los instrumentos jurídicos, incluso, o sea, teniendo en cuenta que estamos en un contexto también en el que la justicia, que siempre tiene sus patas flojas, está particularmente floja. Entonces, bueno, creo que iría por ahí principalmente. Manifestarse, estar alertas y después contar con una red desde lo jurídico que nos permita rechazarlo en caso de ser necesario. Y a raíz de este rechazo por parte de los sectores ambientalistas, ¿sabés si el gobierno piensa modificar o retractarse con este borrador? No, la verdad que no lo sé. Lo único que te puedo decir es lo que les decía recién, de pasaron 3 semanas y el decreto no salió. Claro. Entonces, por ahora entendemos que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Claro. Bajó mucho la espuma, o sea, las primeras semanas se habló muchísimo del tema, sí. Ahora no tanto, y está bueno no dejarlo morir. Obviamente no podemos hablar todo el tiempo de glaciares porque lamentablemente pasan un montón de cosas en materia ambiental, pero sí tratar de reflotarlo de vez en cuando y estar alerta, que es algo que tarde o temprano van a tratar de hacer nuevamente. Bien, bueno, justamente como vos decís, al principio cuando se empezó a hablar sobre la ley de glaciares y su modificación de parte del gobierno, vimos muchas entrevistas, vimos que todos los medios de comunicación estuvieron hablando con diferentes abogados. ¿Vos qué pensás hoy, justamente ahora, en este momento como estamos, que no ha salido el decreto ni nada? ¿Tendría que ser o seguir siendo justamente tema de agenda la ley de glaciares, seguir hablando de estos temas? Porque también somos conscientes, y al menos en este programa siempre lo hablamos, que este gobierno no piensa en políticas ambientales, no está pensando en políticas ambientales, en cuidar el medio ambiente, siempre algo sale en contra del cuidado del mismo. ¿Hoy crees que los medios de comunicación tendrían que seguir estando estos temas como tema principal en agenda? Es que yo creo que en realidad hoy en día en los medios de comunicación ningún tema ambiental es un tema principal. Sí se movió tanto en redes sociales el tema de glaciares que necesariamente es como que orada en los medios masivos y tienen que levantarlo de alguna manera porque si no quedan muy expuestos. Algo que pasa también mucho con los incendios. Ustedes prestan atención. Bueno, bien, los incendios forestales primero se cubren desde redes, de una manera muy casera, la gente que está en el lugar, empezamos a levantar los medios más pequeños, medios independientes, influencers, y cuando ya se hace insostenible, los medios masivos dicen, che, hace 3 semanas está quemando corrientes, pero no te lo avisaron en el momento, te lo avisan cuando ya no pueden ocultarlo. Bueno, con el tema de glaciares pasó algo parecido, también refuerzo en ese sentido el rol clave de los medios pequeños que insistamos para poder romper esa barrera. Ahora, el problema que tenemos hoy en día, que bien lo decían ustedes con el tema de el gobierno y sus no políticas ambientales, es que constantemente se están renovando los temas en agenda desde el ambientalismo, o sea, no desde el ambientalismo, pero para el ambientalismo. Entonces, cuando no estás hablando de glaciares, estás hablando de otro tema, estás hablando del financiamiento del Sistema Nacional de Manejo de Fuego, estás hablando de qué pasa de la órbita de ambiente a la órbita de seguridad. Es como siempre hay un frente abierto, la regulación de parques nacionales. Es difícil que tengamos 2 semanas seguidas en las cuales los temas ambientales estén tranquilos. Siempre hay algo. Empezando por, desde que asumió este gobierno como que son muchas palias, ¿no? Entonces sí está bueno seguir hablando de glaciares, pero también como tratar de ir cuidando los otros temas que pueden llegar a verse ahí en peligro. Lo que pasa es que hay algo que todos sentimos, que es que hasta hace algún tiempo, si bien ningún gobierno en Argentina fue ambientalista, estábamos en un proceso de avance normativo, de avance de la protección. Estábamos pensando estábamos luchando por una ley de humedales, por una ley de envases, y de repente todo eso quedó muy lejos.
se derrumbó, entonces casi imposible mirar hacia el futuro. Estábamos mirando que era pensar en la transición energética justa, la ley de envases, la ley de humedales, porque tenemos que estar discutiendo de nuevo la ley de glaciares y la ley de bosques. Ya estaban esas. Entonces creo que eso es lo desgastante y lo que hace que tengamos que estar como sosteniendo todas las agendas medio en simultáneo. Sí. Tal cual. Bueno, nosotras desde nuestro lugar también somos un programa chiquito que empezó hace poquito, pero nos pasa que nos cuesta muchísimo conseguir información ambiental en los portales más importantes del país. A nivel país no conseguimos nunca información. Claro. No. Sí, totalmente. No es un tema que al parecer importe, entre muchas comillas, ¿no? A los medios. Sí, tal cual. Tengo la misma sensación y de hecho cada vez hay menos, porque muchos medios medianitos o pequeños que estaban abiertos hasta hace algún tiempo ya no pueden sostenerse. Entonces esos lugares que antes consultábamos tampoco están, o la calidad de la información bajó mucho porque tampoco se paga tan bien. Entonces es como que la crisis es muy, muy transversal a todas las áreas. Es difícil tener información de calidad si los medios pequeños no pueden pagarle a las personas que escriben esas notas. Entonces entramos en un loop de desinformación que es muy grave. Tal cual. Bueno, justamente como para ir cerrando, o sea, tenemos ahí unas últimas preguntitas para hacerte, pero bueno, en este momento queríamos consultarte nosotros desde nuestro lugar en cuanto a la ley de glaciares y todo también lo que va ocurriendo, como vos decís, que día a día siempre hay un tema distinto y que este gobierno va poniendo trabas en cuanto al cuidado ambiental. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, nuestros oyentes? ¿Qué pueden hacer desde su lugar para comprender y entender un poco más lo que está pasando en cuanto al medio ambiente, las políticas que está tomando este gobierno y cómo podemos ayudar y también que ustedes también se sientan como acompañados, por así decirlo, ¿no? Los ambientalistas en decir, bueno, tenemos gente atrás que nos aguanta, que nos acompaña. Sí, totalmente. Bueno, eso que estás diciendo, la verdad, es re importante porque creo que en este momento estamos como bastante saturados en general, a veces de malas noticias, de los problemas que cada quien tiene en su día a día, y tal vez entramos a las redes sociales y tenemos ganas de mirar cualquier cosa que nos distraiga. Sí. Entonces, en la red social Instagram, por ejemplo, que hasta hace un tiempo era un canal de comunicación que estaba bueno para informarse, que nosotros podíamos, nosotros las personas nos dedicamos a la comunicación ambiental, podíamos generar ahí una comunidad y un alcance bastante interesante. Cada vez es más difícil eso porque no es solamente el algoritmo que no favorece, es que el algoritmo responde al pedido de la gente y la gente quiere disociar, quiere mirar cualquier cosa y distraerse. Entonces, en ese sentido es como, a ver, ¿les interesa? ¿Qué consejo puedo darles a los ambientalistas desde su casa que pueden hacer todos los días? Tratar de bancar y de compartir y de likear, aunque parezca re superficial, de darle difusión a estos contenidos de valor. La mayoría de los generadores de contenido ambiental trabajamos gratis, o sea, no es que a mí me pagan por subir algo a Instagram o que Instagram me financie ese contenido porque tiene muchas visualizaciones. Yo escribo notas en mi página web y planteo como el concepto de ecoperiodismo a la gorra. Entonces yo planteo un tema en Instagram, la gente elige qué quiere que escriba, yo escribo, lo comparto y la verdad, les cuento, sinceramente, la gente no está financiando tampoco. Entonces, en ese sentido creo que algo que sí se puede hacer para poder bancar la comunicación es por lo menos consumir ese contenido, compartirlo, ayudarlo a difundir y en la medida de las posibilidades saber que cualquier aporte económico que puedan hacer a los generadores de contenido ambiental va a ser más que bienvenido porque no tenemos un financiamiento como el de TN. Y por otro lado está el compromiso cotidiano de las cosas que se pueden hacer todos los días, como estar informados, tratar de consumir de manera consciente, tratar de difundir contenidos valiosos, tratar de integrar estos temas en las conversaciones. El otro día yo fui a entrenar con una remera de la ley de glaciares, defendamos a los glaciares, y mi amiga me dijo, che, ¿qué está pasando con esto? Claro, entonces se lo expliqué y bueno, es trabajo de hormiga, pero igualmente aporta, sirve y está bueno. Así que ese animarse a hablar de lo que nos preocupa, de lo que nos importa en distintos espacios, me parece que es muy valioso y que es muy importante en este momento. Sí, y difundir también contenido verídico, porque también hay mucha desinformación, mucha mentira.
Sí, total. Bueno, por ejemplo, esto Sí. de lo de la bomba polar que decían que iba a venir, era una ola de frío y decían bomba polar. El término bomba polar no existe y la gente se lo Claro. cree Sí, y empieza a difundir eso y no. y desinforma un montón. Mm, Es así. Sí, compartir contenidos verídicos y además en algún punto en este momento necesitamos como tratar de tener argumentos para justificar cosas que antes no había que justificar, como por ejemplo Claro. el cambio climático existe. ¿no? Ujú, Entonces en tal este cual. contexto en el que todo el mundo dice hace frío, así que el cambio climático o el calentamiento global no existen, tener algunos argumentos para poder sostener esa conversación. ¿Le estamos pidiendo un montón a todo el mundo? Sí, le estamos pidiendo un montón a todo el mundo. Lamentablemente el contexto nos lo exige sí. y bueno, es ver en qué medida cada quien puede comprometerse y puede dar un poquito más de sí. Estamos haciendo lo que podemos al Sí, fin y sí, al cabo ni y es eso. Tal cual. Bueno, Nati, como para ir cerrando, por último nos corremos, o no, tan capaz que no nos corremos tanto del tema, pero nosotras al principio te presentamos justamente porque en nuestra presentación pusimos que sos autora del libro Una vida sustentable. Bueno, queríamos darte el espacio para que le cuentes a nuestros oyentes de qué trata el libro y por qué el título Una vida sustentable. Bueno, gracias. El libro Una vida sustentable lo publiqué a principios del 2022. Es un libro cortito, tendrá unas 150 páginas. Está publicado por la editorial Penguin Random House. Y hago un recorrido a través de sus distintos capítulos, de distintas cosas que podemos hacer en nuestro día a día, muy vinculadas con el cambio de hábitos individual y el compromiso, esto, ¿no? Como desde lo cotidiano y desde lo chiquito. Entonces, hablamos de la desplastificación de nuestro hogar, del compostaje, la separación de residuos, la moda circular en contra de la moda rápida, por decirlo de alguna manera, la necesidad de comer más plantas y menos animales. Son todas cosas vinculadas con lo cotidiano, con compromisos que podemos adoptar en el día a día, que obviamente necesitan de un cambio macro, de un cambio colectivo, pero que igual son re importantes y a muchas personas, a mí entre otras, nos sirve o nos sirvió atravesar esos procesos de cambio individual y toma de conciencia y salir del automático para poder después también desarrollar un compromiso más en lo macro, que es el que te lleva a marchar, a informarte, a militar, a todas estas cosas de las que venimos hablando. Y en esa misma línea, para reírnos un poco de todo eso, que a veces se hace un poco pesado, el 2 de agosto voy a estrenar un show ambiental en Paseo de la Plaza. Wow. El sábado 2 de agosto, sí, a las 8 de la noche. La verdad es que estoy re contenta, es raro, es una propuesta distinta, pero un poco es el espíritu de poder llevar el ambientalismo a todos los espacios posibles, con esta urgencia de habitar distintos lenguajes y distintos códigos. Así que bueno, vamos a probar qué tal. Es la primera función, ojalá que funcione, que la gente se divierta. No es un stand-up, es una mezcla entre una TED Talk y un stand-up, por decir de una manera, pero la idea es que puedan ir a aprender a compostar, a separar residuos, a informarse también, ¿o no? Cotidiana. ¿A cómo? A informarse también. Claro, es una mezcla entre informarse y reírse un poco de uno mismo y de uno mismo, de las cosas que a veces nos complican la vida para ser ambientalistas imperfectos en la sociedad en la que vivimos. Bueno, me encanta la propuesta, Sí, es algo qué totalmente linda. distinto y es como vos decís, llevar el cuidado del medio ambiente a diferentes lugares. Ámbitos. Y no sé si alguna vez he escuchado No. sobre una obra sobre este tema, así que me encanta esta propuesta. ¿Querés volver a decir el lugar y la fecha? Sí, es Paseo de la Plaza, el sábado 2 de agosto a las 20 horas. Y las entradas están disponibles en Plateanet. Buenísimo. Bueno, muchos éxitos. Gracias. Bueno, Gracias, y por gracias. Nos vemos ahí entonces. ojalá que sí. Y por último, queríamos, a todos nuestros entrevistados, entrevistades, les pedimos que nos dejen una reflexión sobre todo lo que hemos hablado en esta entrevista y justamente con lo que tiene que ver nuestro programa, que es todo muy natural. Así que Nati, te dejamos el espacio para que dejes tu mensaje y bueno, y toda la lucha que vienen haciendo. Bueno, gracias. Creo que una forma de cerrar y de reflexionar es pensarnos como parte de la naturaleza, salir del automático que muchas veces nos
acostumbramos o nos impuso la sociedad a hacer las cosas de una manera y permitirnos pensarla de otra manera, pensar que podemos habitar el mundo sin dañar el entorno, que somos parte de la naturaleza y que por lo tanto cuidarla es también cuidarnos a nosotros mismos. Creo Hermoso. que eso. Perfecto. Perfecto. Bueno, Nati, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias por ser parte de Todo Muy Natural y bueno, estamos en contacto a cualquier cosa que necesiten. Acá tienen el espacio más que abierto para seguir difundiendo estos mensajes y estas luchas que son muy importantes y que, como dijiste vos, el contexto lo amerita. Bueno, muchas gracias. Éxitos con el programa. Gracias. Igualmente, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, nos vemos. Bien, así pasaba Natalia Macei, abogada y ambientalista y a su vez autora del libro Una vida sustentable. Si quieren seguir informadas sobre estos temas, sobre la lucha diaria y bueno, y todo lo que el contexto amerita, como ya dijimos, la pueden encontrar en Instagram como Ecointensa. Sí. La verdad que muchos temas había para hablar, pero bueno, justamente Quisimos enfocarnos nos sacamos en... las ganas, Sí. creo, porque hacía muchísimo tiempo que queríamos entrevistar a alguien sobre este tema, que es la ley de glaciares, para también no solamente informar a la comunidad y a nuestros oyentes de qué es lo que está pasando, qué es la ley, sino también nosotras mismas. Sí, porque en principio dijimos que era una modificación a la ley y resultó ser que era un borrador que, bueno, como dijimos hoy, en los medios grandes de comunicación salió que era una modificación a la ley, era un borrador. La verdad que fue una entrevista hermosa, daba para hablar horas y horas, como dijo ella, de otros temas, no sé, ley de bosques, cambio climático, porque la verdad se nota Porque que se están poniendo en tela de juicio sí, y la crisis. la tiene clarísima y la verdad que particularmente me encantó la entrevista. Sí, y bueno, como dijo Meli, la ley de los bosques, también nos hemos enterado que quieren exportar fauna autóctona de nuestro Sí. país y muchísimos temas más que vos decís, ¿en qué mundo estamos, no? Sí. Algo que, como ella dijo, veníamos de gobiernos que veníamos luchando por la ley de bosque, veníamos luchando por otros temas y ahora viene este gobierno a ponerte trabas y como al decir arranquemos desde cero. Sí, ya eran leyes que ya Sí. estaban impuestas en la sociedad. Sí, tocar temas es que volver a creíamos cero. que no íbamos a volver a discutir, hoy son tela de juicio, son temas que discutimos, pero bueno, es como dijo ella, es llevar los temas a nuestros lugares, a nuestros amigues, a nuestros familiares, a los lugares de trabajo, a los lugares donde vamos a entrenar. Ella dijo que fue con una remera y Sí. la amiga le preguntó qué era, qué La ley está de glaciares. pasando. Bueno, justamente llevar estos temas a nuestros lugares cotidianos, el informarnos y saber a dónde informarnos, Sí. eso siempre lo decimos acá en Todo Muy Natural. Sí. Seguir difundiendo y si es necesario y si el contexto amerita que tengamos que salir a marchar por esto, salgamos a marchar, porque es como dijo, hoy estamos acostumbrados, y los que somos privilegiados, estamos acostumbrados a abrir la canilla y tener el agua en nuestra casa, y va a llegar un momento de que si esto llega a ser ley, o sea, si se llega a vetar o si se llega a modificar, Nos vamos a Nos pelear todos por sí. el agua. es así, porque es el contexto que se nos viene si Sí. esto llega a pasar. Entonces, ya no es el que tiene plata, el que no tiene, Somos todos. somos todos. Ujú. Ya involucra a todas las personas. Entonces, si el contexto amerita salir a marchar por nuestros glaciares, y hagámoslo, porque es muy fácil quejarnos de nuestra casa con el celular o viendo las noticias y no hacer nada, Sí. justamente. Así que... Y eso y también esto de difundir información Exacto. verídica y si no sabemos algo, acudir a gente que esté especializada, como en este caso con Natalia. Si preguntan algo y nosotros lo sabemos, explicarles, como por ejemplo esto que decía Natalia de no puede ser que tengamos que estar diciendo que el cambio climático existe, Tal que cual. es algo que desde nuestro lugar consideramos algo obvio, algo que está pasando. Sí, No y puede ser creo- que haya gente que no lo crea. Tal cual. Y creo que también nosotras venimos y decimos,
el calentamiento global existe y no nos quedamos ahí. Te estamos dando noticias, te estamos dando información, te estamos dando porcentajes. Especialistas, investigadores, investigadoras están diciendo que esto está pasando. Sí, pero es algo que es evidente, esto de estas semanas, estas 2 semanas con temperaturas bajo cero. En Olavarría hizo 10 grados bajo cero casi, en el sur también hizo temperaturas muy extremas. Están acostumbrados a temperaturas bajo cero, pero no llegar a 13 grados, 14 grados como hubo estas semanas. En el norte, en el hemisferio norte, están haciendo 45 grados en Europa. Es algo totalmente visible y no puede ser que no lo quieran ver, porque es así, no lo quieren ver. Exacto. Y así podríamos continuar como siempre decimos, porque la verdad Natalia estuvo espectacular. Sí. Nos encantó que ella nos haya dicho, sí chicas, me sumo, y bueno, y salió espectacular, así que se lo agradecemos y le mandamos un saludo enorme. Les vuelvo a repetir que ella aparece en Instagram como Eco Intensa. Ahí van a poder encontrar toda la movida que ella está haciendo en redes, que es espectacular, y también su libro Una vida sustentable, y también van a poder encontrar cómo sacar las entradas para el teatro, porque la verdad me pareció espectacular la obra. Creo que no es un tema que se lleva al teatro, me parece, así que le deseamos muchos éxitos y le volvemos a agradecer que se haya sumado a Todo Muy Natural 2.0. Bien, y finalizando el programa, ya llegamos al último bloquecito de Todo Muy Natural 2.0 con recomendaciones de series, películas, libros, lo que ustedes prefieran escuchar, ver y leer. En este caso, la primera serie, en este caso elegimos 2 series. La primera se llama Tribus de Europa. En esta serie se muestra un futuro post-apocalíptico producido por un apagón tecnológico en el que prepondera la escasez de recursos como los combustibles fósiles. La serie muestra un continente europeo dividido en el que los límites de los países se han borrado para dar paso a nuevas tribus nómadas e imperios. La fecha de estreno de la serie fue en el 2021, tiene 6 episodios y se puede ver a través de la plataforma de Netflix. Bueno, yo no la vi hasta serie. No, yo tampoco. Tengo una listita de series para mirar, así que va a ser una de las que pienso agregar para ver. Esta es una. Bien, y yo me voy con Occupy, en esta serie de ciencia ficción creada por el conocido músico de rock noruego Joe Nesbo. La escasez de petróleo y gas da pie a un importante conflicto internacional. En un futuro próximo ficticio, la agitación en Oriente Medio y la retirada de Estados Unidos de la OTAN desencadenan una crisis energética. Además, un huracán causado por el cambio climático devasta Noruega, matando alrededor de 800 personas y causando daños físicos y económicos incalculables. Como respuesta a estos eventos, el Partido Verde noruego llega al poder y un nuevo primer ministro idealista y ecologista pretende desarrollar un plan para potenciar la energía nuclear como alternativa a los combustibles fósiles. Para priorizar esta transición energética, el propio ministro acaba con la producción de petróleo y gas, dejando a miles de familias noruegas sin suministros eléctricos. Bueno, muy interesante. Yo tampoco la vi, pero bueno, es muy interesante. Me gusta mucho ¿La trama? Sí, me gusta la trama, Sí. así que la voy a tener en cuenta para verla. Esta serie se estrenó en 2015, tiene 24 episodios y la pueden ver en la plataforma de Prime Video. Así es. Bueno, finalizado este bloque de recomendaciones, también finalizamos nuestro hermoso programa. Debo reconocer que fue un programa muy lindo en el que hubo de todo, efemérides, noticias locales, nacionales e internacionales. En este caso tuvimos una hermosa entrevista con Natalia Macei, más conocida como Eco Intensa, a quien le mandamos un saludo enorme y le agradecemos muchísimo por haber sido parte de Todo Muy Natural 2.0. Y también tuvimos recomendaciones de 2 series. Así es. Como siempre, te repasamos nuestras líneas de contacto: WhatsApp 284 15 500 200, Instagram como Todo Muy Natural 2.0 y en YouTube como Radio Universidad Olavarría. Y no hacemos solas este hermoso programa, nos acompaña nuestra coordinadora general Yanela Alves,
en producción, información y todos datos que nos han brindado a lo largo de nuestros programas Sole Restivo y Diego Ibarra, y quienes ponen las voces para nuestra artística de efemérides, noticias y el comienzo de este hermoso programa, Lea Bustamante, la China Jacquemet y Tommy Kessler. Y como siempre, estas hermosas voces que escuchan, que operan, que recortan, que editan, que hacen de todo, justamente que hacen de todo, y obviamente también hacemos catarsis en este hermoso programa, Meli Manrique y Gina Gatti. Así es. Bueno, finalizamos este lindo programa. No queremos dejar de agradecerles a nuestros amigos, a nuestras familias también, quienes nos apoyan y quienes están al pie del cañón. Y bueno, nos encontramos el próximo martes a las 19 horas por la FM 90.1 con esto que es Todo Muy Natural 2.0. Adiós.